La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Loel Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 910 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. El predicador S. M. Lockridge exaltaba el nombre de Cristo como el Señor sobre todo. Él dijo: Cristo es más elevado que el cielo más alto y más santo que el lugar santísimo. En su carta a los Colosenses, Pablo declaró que Jesucristo es absolutamente supremo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la cabeza de la Iglesia, el primogénito de entre los muertos, y que en todo Él tiene la preeminencia. Él precede a todos en su prioridad, excede a todos en su superioridad, sucede a todos en su finalidad. Es el maestro de los majestuosos, es el capitán de los conquistadores, es la cabeza de los héroes, es el líder de los legisladores, es el que vigila a los vencedores, es el que gobierna a los gobernadores, es el príncipe de príncipes, es el rey de reyes y señor de señores. Y sigo citando: Jesús es propietario. La Escritura declara: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. El hombre no quiere reconocer que Dios es el propietario, aunque no tenía que poner su firma en la puesta del sol. Él es el propietario. No tenía que marcar la línea de límite de la pradera, pero Él es el propietario. No tenía que esculpir o grabar sus iniciales en la montaña, pero es el propietario.
No tenía que quemar su marca en los millares de animales en los collados, pero él es el propietario. No tenía que registrar los derechos por los cantos que dio a los aves para cantar, pero es el propietario. Sigo citando todavía. De Jesús pertenece todo el poder. Él nos dio la gran comisión refiriendo a su poder. Dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guardan todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Los hombres han intentado de quitarle su poder por todos los siglos. Intentan de destruirle, pero nadie le ha podido destruir. ¿Qué puede uno usar para poder hacerlo si toda la potestad le pertenece a él? Si le intentas de destruir con fuego, él rehúsa quemarse y ni queda el olor de humo en sus vestidos. Si intenta de destruirle con agua, él andará sobre el agua. Si intenta de destruirle con una tempestad, la tormenta le lamerá la mano y se acostará a sus pies. Si intenta de destruirle con la ley, no hallará falta en él. Si intenta de destruirle con el sello de un imperio, lo romperá. Si intenta de destruirle por ponerle en la tumba, se levantará. Si intenta de destruirle por rechazarle o ignorarle, antes que nada oirás una voz apacible y benigna decir, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Buenas tardes, amigo oyente. Nos estamos basando confiadamente en la Biblia y lo hemos hecho ya por mucho tiempo. He estado enfatizando donde dice en Apocalipsis 19:10, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Sea el espíritu que estaba en los profetas, daba testimonio del Jesús venidero. Esto fue el fin de las profecías, incluso las del Nuevo Testamento, particularmente el libro de Apocalipsis. Es la revelación de Jesucristo. Entonces, al haber llegado a estos mensajes, también nosotros, después de relatar y estudiar muchísimas profecías, hemos llegado a nuestra meta, que es hablar del Cristo del Apocalipsis. En el último programa le presentamos como el Yo Soy, que es una declaración magnífica de lo que es Él. Terminaremos ahora hablando de su señorío, refiriendo a unos mensajes de S.M. Lockridge. Empezaremos ahora hablando de unas cosas más que habló el predicador sobre Salmo 23 y Salmo 46. Salmo 23 comentó S.M. Lockridge: el Señor es mi pastor, nada me faltará. No me faltará el descanso, porque me hará descansar en lugares de delicados pastos. No me faltará el refrigerio, porque junto a aguas de reposo me pastoreará. No me faltará el perdón, porque confortará mi alma. No me faltará el compañerismo, porque aunque ande en valle de sombra de muerte,
No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No me faltará el aliento, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No me faltará el sostén, porque aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. No me faltará el gozo, porque unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. No me faltará nada en esta vida, porque ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No me faltará en la vida venidera, porque en la casa del Señor moraré por largos días. Bien, vamos a notar también el Salmo 46, que también refirió Lockridge, donde dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasan los montes al corazón del mar. Estamos viendo lo que Jesús es para nosotros, la iglesia, en todos los tiempos, incluso en los últimos tiempos. No cambia nada, porque los mismos principios valen para los últimos días como siempre, en toda la época de la iglesia. Y dice el Salmo: aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblan los montes a causa de su braveza del río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramarán las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid y ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y reconoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. He intentado presentaros el Cristo glorificado del Apocalipsis, y espero que ha sido un ánimo para vuestras almas. Y al despedirnos de este programa, la Iglesia y las últimas cosas, ahora vamos a recordarnos de algunos asuntos muy necesarios para cada miembro de la Iglesia. Tienen que ver con la relación de cómo Cristo es céntrico en la Iglesia. Y ahora y para el resto de nuestras vidas vamos a estar concentrados en estas cosas. En primer lugar, vamos a recoger nuestras Biblias y basar todo lo que sabemos en esta palabra. Vamos a aprender de ahora en adelante que la Escritura es la única revelación de Cristo. Vamos a seguir adelante con las Biblias abiertas, como el árbitro, como la autoridad máxima para la vida cristiana.
vamos a repasar frecuentemente lo que hemos aprendido de la profecía, lo que hemos aprendido de la primera venida de Jesús. Y como unas personas hambrientas esperaban su venida, basándose en Daniel capítulo 9 y versículo 27. Lo voy a leer otra vez. Daniel capítulo 9, versículo 27. El último versículo de capítulo 9. Está el ángel Gabriel hablando con Daniel, dándole de saber cosas que va a pasar en el futuro, mucho muy en el futuro. No solamente en la primera venida de Cristo, pero acercándose su segunda venida. La profecía también incluye a los últimos tiempos. Y dice el ángel a Daniel, y por otra semana. Y hemos aprendido que estas son semanas de años. Otra semana entonces será 7 años. Confirmará un príncipe, un gobernante que es muy influyente y poderoso en el mundo, confirmará el pacto, un pacto con muchos judíos. A la mitad de la semana de 7 años, sea 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. El pacto tiene que ver, voy explicando, tiene que ver con reedificar el templo después de muchos años que los judíos no han tenido su templo. Desde el año 70 fue destruido su templo y no lo han vuelto a edificar. Pero durante el tiempo de este gobernante importante de que estoy hablando, él hará un pacto con los judíos y otros pueblos para que los judíos podrán reedificar su templo. Pero, dice, a la mitad de la semana, 3 años después de 3 años y medio, él hará cesar el sacrificio y la ofrenda, o sea, lo detendrá todo lo que había hecho o dicho el pacto. Ahora dice, él lo hará cesar. Entonces ya no van a poder seguir con su adoración en el templo los judíos. Después, dice, de esto, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, últimamente este gobernante ocupará él mismo el templo, prohibiendo a los judíos hacer su acto religioso. Y él se sentará en el templo y se declarará Dios. Querrá que todo el mundo le adore. Bueno, de este tiempo estamos hablando y vamos a tener estas cosas presentes. Lo que va a pasar en esos últimos años, no vais a olvidar de esto. Siga meditándose en los últimos tiempos, en las profecías, con las Biblias abiertas, como digo, la autoridad máxima. Vamos a repasar frecuentemente estas cosas. Hemos acordado de la primera venida de Jesús. Hemos hablado de esto. Y como algunas personas
incluso un señor anciano llamado Simeón, que sabía por el Espíritu Santo que no moriría hasta que viniera el Mesías. Y vendría como un nene, nacido en un pesebre. El Simeón le estaba esperando. Sabía que vendría pronto, por lo que hemos leído aquí en Daniel 9:27, porque desde 24 hasta 27, porque da a entender exactamente el año en lo cual moriría el Mesías. Ahora, claro que nacerá años antes. No supieron cuántos años antes hubiera nacido, solamente habló de su muerte. Pero Simeón está calculando, tiene que ser pronto, porque fue en el año 33 años antes de la muerte. No tengo tiempo ahora de explicar todo lo que tiene que ver, porque la Biblia habla de 490 años. Desde cierta cosa pasará, más o menos, no exactamente, pero más o menos, en el tiempo de Daniel, y marcar 490 años después, y un poco antes de estos, 7 años antes, la Biblia dice que morirá, será cortado, dice el Mesías. Entonces, la gente pudo saber el año en que Cristo iba a morir. Y bien, en este tiempo, Simeón, cuando Lucas habla de Simeón, hay mucha gente calculando. El Cristo tiene que nacer pronto y tiene que aparecer pronto, porque en 33 años va a morir. Entonces están esperándole. Simeón sabe que no va a morir, aunque sea anciano, hasta que vea el Cristo. Había una mujer llamada Ana, muy anciana, y ella está en el templo y no sale del templo, porque la profecía decía que Cristo vendría al templo. Y no quiere perder la oportunidad de verle. Ella también se da cuenta de la muerte de Jesús. Y que, están llegando, como he dicho, 33 años antes de su muerte. Está esperándole Ana. No solamente los dos. Están esperándole una compañía de personas, un grupo de personas. Porque Ana habla de ellos, que eso es lo que habían estado esperando. Cuando José, María y el nene llegaron al templo para cumplir con los ritos de la ley, que Cristo tenía que ser circuncidado. Ahí llega al templo y ahí llega también Simeón. Ahí está también Ana. Y habla a los que están esperando de que este nene es el Cristo. Había otras personas que esperaban la venida de Cristo. Y no sabemos de ellos hasta que sí muere, hasta que se cumple el año en que Daniel dijo que iba a morir. Lo dijo por la revelación que le dio el ángel Gabriel. José de Arimatea vino a Pilato a pedir el cuerpo de Jesús. Y vino Nicodemo también, que vino a Jesús de noche. Los dos vienen a bajar el cadáver de Jesús de la cruz y lo ponen en una tumba cercano.
cercana. Es una tumba que José mismo había preparado porque sabía la profecía de Daniel también. Sabía que ya iba a morir Cristo y él preparó su sepulcro y lo puso en su propio sepulcro. Lo preparó para Jesús, el Mesías. Él junto con Nicodemo, que preparó muchas especias y lo sepultaron. Todas estas personas estaban esperando la primera venida de Cristo, porque las escrituras, las profecías de las escrituras les enseñaba de él y muchos detalles más de su vida, dándonos un ejemplo de cómo hacemos nosotros. Debemos estar en las escrituras, te digo, con la Biblia abierta para ver cumplirse las escrituras en nuestros días. Vamos a recordarnos dónde estamos nosotros hoy, en el día de la profecía. Vamos a acordarnos de los rollos del mar muerto que fueron descubiertos. No tengo tiempo de explicarlo de nuevo, pero hemos hablado mucho de los rollos del mar muerto que contenía un libro, una copia de un libro de Isaías, escrito 700 años antes, pero esta copia también existía antes de la llegada de Jesucristo y profetizaba aún de su nacimiento, dándonos una prueba muy segura de que la profecía fue de Dios, quien pudo saber que su hijo naciera pronto y por eso fue descubierto los rollos del mar muerto, para que vemos que es la palabra de Dios y no de un hombre que pudiera predecir el nacimiento de Jesús y su vida y hasta su muerte. Antes que aconteció, existía esta copia. Así que vamos a acordarnos de lo que está pasando en nuestros días. 1947 fue descubierto los rollos del mar muerto y ese rollo entero de Isaías está en un museo en Jerusalén, en un lugar llamado la habitación de es el santuario del libro, ese lugar en el museo dedicado al rollo entero de Isaías que está abierto en el museo. Existe, ha existido, ha estado ahí durante el tiempo de nuestras vidas para recordarnos de que Isaías es la palabra de Dios que pudo predecir todas estas cosas sobre la vida de Jesús antes que Él nació. Está allí guardado en el museo. Esto está pasando en nuestros días. Puedes ir a Jerusalén a ver el libro. Otra cosa de que debemos acordarnos es que Dios ha cumplido su palabra a Israel. ¿Cuál? De que volvería a su patria y otra vez sería su patria soberana y no
de otros imperios que podría controlarlos. No, ya Israel es de ellos desde 1948. Así que en nuestros días Dios ha cumplido esta profecía de hacer volver Israel a su patria. Una profecía que tiene 2500 años y fue escrito por Ezequiel. Dios le enseñó que los judíos volverían a su patria soberanamente. O sea, desde el tiempo de Ezequiel no han gobernado solo su tierra. En el principio estaban los romanos gobernándoles. Por eso leemos de Pilato y de cuántas otras personas que gobernaban. Entonces, en el año 70, los judíos abandonaron la tierra y la tierra estaba en manos de otros. Hasta los principios del siglo XX, cuando volvieron a su tierra y empezaron a formar su gobierno. En 1948 proclamaba que Israel era un país soberano. Esto pasó en nuestros días. Por eso estamos estudiando las profecías. Bien, entonces vamos a acordarnos de los últimos 7 años de que hemos leído. Vamos a tener estas cosas presentes, porque está cerca el arrebatamiento de la iglesia. En el aire, en las nubes, encontrarán a Jesús y estarán siempre con Él. Está cerca. Los 3.5 años de la gran tribulación está justo por delante. La batalla de Armagedón a terminar la gran tribulación. La destrucción del anticristo y su falso profeta. El milenio empezará con el reinado de Cristo sobre la tierra. Está en el futuro cercano. El último engaño del diablo, cómo engañará a la gente después del milenio, y habla entonces de su destrucción final y eterno. El juicio del gran trono blanco tomará lugar. Digo, amigo, vamos a guardar estas cosas en nuestro corazón, porque pronto va a acontecer el juicio también del gran trono blanco. Vamos a estar meditando en estas cosas, vamos a estar hablando de estas cosas. Y vamos a ver un poco después de este juicio el fin de este mundo y los cielos como los conocemos ahora serán destruidos. Vamos a tenerlo presente, muy presente, que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Y aparecerá una ciudad que se llama la Nueva Jerusalén, de tremendas dimensiones, que será el hogar para el creyente, la Nueva Jerusalén, y entraremos en la eternidad. Vamos a guardar estas cosas presentes, hermanos míos. No vamos a olvidarnos de estas cosas tremendas que van a acontecer posiblemente en nuestros días. Los profetas y los apóstoles escribieron todo en un libro. En Apocalipsis, Dios dijo a su siervo Juan, capítulo 1, versículo 11. Decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves
y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Éfeso, 7 iglesias en Asia. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. En otras palabras, fue escrito a esas iglesias literalmente, pero ha quedado en la Biblia para la iglesia de todas las épocas. ¿Y cuántas veces más Dios habló a personas como habló al apóstol Juan? Guarda estas cosas en un libro, escríbelas. ¿Por qué? Porque quería informar a la iglesia desde el tiempo de Jesús hasta el siglo XXI de lo que va a acontecer. Todo está en un libro y lo tenemos. Vamos a saber y vamos a guardar ciertas cosas importantísimas. Y el siguiente será lo que encontramos en versículo 13 de capítulo 1 de Apocalipsis, donde dice: Juan, me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio, lo que acabo de leer era versículo 12, pero ahora 13, en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Es una visión de Jesús en medio de la iglesia y nos enseña que Jesús es céntrico y tiene que ser céntrico siempre en la iglesia. Cuando empezamos a olvidarnos de eso, empiece el hombre a gobernar y ser el centro de la iglesia. Nosotros tenemos que guardar siempre que Jesús tiene que ser céntrico porque es su iglesia y su novia. ¿Qué más vamos a guardar presente en nuestro corazón? Es que la Biblia fue escrita para que la entendamos. En Mateo 24 hemos estudiado las profecías y por eso nos tocó hablar de cuando Jesús habló de la gran tribulación. Y lo habló de esta forma. Esta es la palabra de Jesús, de su propia voz. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y ahora de lo que quiero hablar es el siguiente frase en paréntesis. El que lee, entienda. Jesús, Dios, quiere que entendamos lo que es, en primer lugar, la abominación desoladora. Hablamos mucho de eso. No debemos ignorar. El que lee, entienda, dice. Debemos saber lo que es, y lo hemos cubierto, lo hemos hablado, de la abominación desoladora. Quiere decir que nosotros debemos tener una buena idea de lo que está señalando la profecía, las muchísimas profecías. Podemos entender lo de Daniel, cuántos años tenía que ver en su profecía. Podemos entender que una virgen concebirá, como dijo Isaías. Podemos saber que Él sufrió por nuestras iniquidades, que Él tomó nuestro lugar según Isaías 53. Y según el Salmo 22, David escribió también de su crucifixión. Podemos entender estas profecías y fueron escritos para que las entendamos.
No vayamos a quedar ignorantes. Vamos a recordar, tenerlo presente, que toda la Biblia fue escrito. Ahora, no lo entendemos todos, pero queremos ayudarnos unos a los otros, de comprender más y más. Uno comprende cierta parte, otro comprende otra parte, y nos unimos nuestros pensamientos y aprendemos mucho más. La Biblia fue escrita para que una iglesia la entiende. Ahora, ¿qué más? Esta es ya la quinta cosa. Voy a repetir. Primero, en primer lugar, vamos a poner la Biblia en su lugar y basarnos en ella. Segundo lugar, fue escrito, fue mandado escribir los profetas y los apóstoles para la iglesia. 3, Jesús es céntrico en la iglesia. 4, fue escrito para que entendamos lo que dice la Escritura. 5, ahora, Jesús también fue un gran profeta. Vamos a ver lo que dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14. Capítulo 14 y versículo 29. Jesús, te digo, fue profeta. Por eso la profecía es importantísimo. Jesús habló cosas proféticas. Pablo, el apóstol, habló cosas proféticas. Pedro habló cosas proféticas. ¿No crees que el cristiano debe estudiar la profecía? Claro que sí. Hay gente cristiana engañada hoy en día que no estudian las profecías. Es un engaño. Un engaño. Porque mira lo que dice Jesús, por ejemplo, aquí en versículo 29, Juan 14. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Ahora, si tú no estudias las profecías, cuando suceda, ni te das cuenta, ni te llegas a un nivel más alto de fe en tu vida. Lo voy a repetir, es importantísimo. Ahora os lo he dicho, Jesús dijo, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Y también el Espíritu Santo es profeta. Habla de profecías. Vamos a ver, capítulo 16 de Juan, versículo 13. Jesús otra vez hablando. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y escucha esta frase, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué son las cosas que habrán de venir? Profecías. El Espíritu Santo va a enseñar a su iglesia las profecías. No las ignoremos, no las ignoramos. Ay Dios, ayúdanos. Y es escrito para que no seamos ignorantes. Vamos a ir a 1 de Tesalonicenses. Ahora el apóstol Pablo, he dicho que también fue un profeta. Aún habló de el arrebatamiento de la iglesia, que estaba muy en el futuro. Pero fue Pablo que nos reveló de ese día. Capítulo 4 de 1 de Tesalonicenses, versículo 13. Nota la primera parte de esta frase. Tampoco queremos, hermanos, que
ignoréis. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Y está hablando de la resurrección aquí, porque dice acerca de los que duerman, porque entonces sigue hablando de cómo van a resucitar, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza, los incrédulos, se entristecen bastante, porque se digan adiós a sus queridos, a sus padres, a sus madres, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, y saben que no los vaya a ver jamás, que no os entristezcáis como ellos, porque no tienen esperanza. Nosotros que no seamos ignorantes. La Biblia no quiere que seamos ignorantes sobre cosas venideras, como de los que Pablo habla aquí, de la resurrección de los muertos, de el arrebatamiento de la iglesia. Y ahí, lo que habló Juan, ¿crees tú que Dios quiere que ignoremos lo que escribió Juan en el Apocalipsis? ¿Lo puedes creer tú? No puede ser. Igual fue Juan profeta. Y estas cosas venideras, Dios nos da el privilegio de saber de ellos. Yo no digo que sabemos que interpretar perfectamente, pero fíjate cómo Dios nos está dando la oportunidad de estudiar estas cosas y saber que han de venir. Grande es la enseñanza de las profecías para los hermanos y hermanas de Cristo. Jesús dijo, yo os llamo amigos, porque todo lo que el Padre me ha dado, os he dado a conocer por amigos. Dios nos revela la profecía también. Por eso, que no seamos ignorantes sobre el arrebatamiento, ya lo he dicho, y ni tampoco de los 7 últimos años, terminando con la gran tribulación, que será un tiempo como nunca hubo en la tierra, de grande tribulación. Y después, al terminar la tribulación, la batalla de Armagedón, Dios no quiere que ignoramos de tales cosas, ignoremos de esas cosas, y tampoco de el milenio, literal, 1000 años de reinado de Cristo sobre la tierra, la destrucción de la tierra después de todo, la destrucción de Satanás en el lago de fuego, todo está escrito, y últimamente está escrito de los cielos nuevos y la tierra nueva. Una gran ciudad llamada la Nueva Jerusalén. No tenemos que estar ignorantes de nada de eso, porque está en las Escrituras. Estemos estudiándolas, hermanos míos, como la iglesia que somos. Como Dios ha querido revelarnos estas cosas, para que seamos informados. No quiere Dios que tú seas ignorante. Bien, entonces, déjame explicar otra cosa en 2 de Tesalonicenses. Creo que el segundo, quizás el primero. Vamos a ver. 5:2. No, es primero de Tesalonicenses 5:2. Porque vosotros sabéis, dijo Pablo a los tesalonicenses. ¿Por qué? Porque les había enseñado las cosas que nosotros debemos saber también. Y dijo,
porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero mira versículo 4. Por eso digo, Dios no quiere que ignoréis. Porque dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos. ¿Qué es dormir en este caso? Es ignorar, es no estudiar, es no guardar las profecías. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos, estudie, sepa estas cosas y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Ahí está las razones, los mandamientos de Dios de parte de estudiar lo que va a pasar en los últimos días. Estudiar las profecías. Hemos terminado ya el estudio de la iglesia y las últimas cosas, pero quiero que repases frecuentemente estas cosas y los guardéis presente siempre. Vais a poder hallar estos estudios en la página de web de La Luz a las Naciones, la emisora. Vas a poder seguir estudiando y no olvidar y no ignorar lo que la Biblia nos ha dicho. Y enseguida, amigos, esté pendiente, porque no inmediatamente, pero pronto, vamos a empezar un estudio del libro de los Hechos, algo que considero importantísimo para la iglesia de nuestros días. ¿Por qué? Porque la iglesia en muchas partes está ignorando lo que les enseña el libro de los Hechos. Lo guardan como solamente un libro de historia y no como deben guardarle. Le digo, en muchas iglesias es así, pero no lo están poniendo en práctica. Lo debemos ver el libro de los Hechos como un modelo para las iglesias de todos los siglos y no ignorarlo, ver pasar entre nosotros lo que pasaba en el libro de los Hechos, porque también están nuestras Biblias y Dios quiere que aprovechemos de este libro. Lo vamos a estar estudiando y lo estudiaremos por varios meses, o quizás puedo decir años. No sé cuánto tiempo tomará para terminar con el libro de los Hechos. Pero este viene enseguida. Esté pendientes, por favor. Vamos a estudiarlo juntos. ¿No te parece? Espero que sí. Bueno, que Dios os bendiga. Gracias por haber estado con nosotros durante todo ese estudio, que sí duró años, el estudio de la iglesia y las últimas cosas. Gracias por escuchar. Espero que ha sido una bendición en vuestras vidas.
Y esté pendientes, le digo otra vez, para el estudio sobre el libro de los Hechos enseguida. Que Dios os bendiga a cada oyente ricamente, ricamente, porque las bendiciones de Dios son riquísimas. Hasta pronto estaremos juntos en esta emisora otra vez.